en particular por el maestro Porras, que es una persona pues muy interesada en esto que estamos haciendo, en conservar la historia de la educación de la entidad y poder dar a conocer los documentos históricos que están bajo resguardo de varias instituciones, entre ellas pues, la Escuela Normal Miguel F. Martínez, pero también en este caso se trata de un acervo privado del ingeniero Miguel F. Martínez, precisamente, que nos permite asomarnos a los documentos, a las fuentes primarias que dan constancia de la vida y la obra de este insigne educador. En un primer vistazo que dimos, bueno, y que los mismos descendientes nos ofrecieron, ya nos reveló un dato, ¿no? Nos cambió un poco la historia con este monumento, el llamado Dios Bola, que está en Colegio Civil, donde ya vimos que, bueno, el diseño original es de él. ¿Qué ven ustedes en toda esta riqueza del archivo y qué resultado nos puede ofrecer? Digo, es muy pronto para hablarlo, ¿no? Pero bueno, ya vimos los documentos y ya vimos que una gran parte de los documentos tienen que ver con los nombramientos que él recibió para ocupar diferentes cargos, tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal, pero también tenemos, digamos, una documentación que nos permite ver la proximidad del personaje hacia organizaciones no gubernamentales o civiles. Tenemos también una gran cantidad de información que nos permite documentar la participación del ingeniero en los congresos pedagógicos que se realizaron a finales del Porfiriato y que fueron fundamentales para trazar los rasgos de lo que posteriormente sería el sistema educativo mexicano. Y tenemos documentos íntimos, tenemos unos cuadernos manuscritos que constituyen el diario de la vida de Miguel F. Martínez, ¿no? Entonces creemos que, bueno, también hay fotografías muy importantes y objetos. ¿Desde cuándo empezaron ustedes a trabajar con este fondo? Bueno, en realidad nosotros nos incorporamos ya de manera tardía. Empezaron a trabajar hace un año las autoridades de la Miguel F. Martínez, Mari Carmen, que en su momento fue responsable del archivo histórico de la Normal, y posteriormente pues nosotros nos sumamos al esfuerzo. Tuvimos la oportunidad de conocer pues a la familia del ingeniero y poder establecer un plan de trabajo que nos permitiera recuperar, organizar y difundir las fuentes primarias que están todavía en poder de la familia. ¿Se tiene un estimado de cuánto van a ser los documentos? Pues mira, en realidad es un archivo como de unos 300 documentos, ¿no? Sí. Sin considerar las fotografías y las obras editadas. Vemos, por ejemplo, los documentos, algunos con la firma de Porfirio Díaz, otros del maestro Justo Sierra. ¿De qué más podemos ver aquí en este? Bueno, yo creo que digamos que estos documentos lo que te permiten ver es que el ingeniero era un intelectual que pertenecía a una red pues de figuras muy destacadas, muy renombradas, con las que él tuvo no solamente una relación como colaborador, sino como interlocutor, ¿no? Entonces, digamos que esto te permite dar cuenta pues de la importancia del personaje y de las relaciones pues que le permitieron hacer escuchar su voz en varios foros y en varios momentos, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver, y te puedes dar cuenta que era un personaje muy relevante. Las fotografías, por ejemplo, son familiares. Son familiares. Así es. Todo este proceso se está digitalizando, ¿verdad? Todo esto se va a digitalizar, pero también se va a organizar en papel. O sea, el archivo en papel se va a organizar el inventario y vamos a hacer la gestión para que se le otorgue una cédula de registro y que quede incorporada a la red de archivos históricos educativos, básicamente, ¿no? Que es una red nacional. Y bueno, todo esto material, imagino, servirá para posteriores publicaciones, material de investigación, bueno, el mismo diario, ¿no? Nosotros pensamos en desarrollar un libro digital
pero por supuesto en el momento en que el archivo queda organizado y los documentos quedan digitalizados, se van a subir a varias páginas institucionales para su consulta pública. Entonces, por supuesto, pues van a ser motivo de investigación, por supuesto. Esa es la idea. Este archivo privado sigue siendo de la familia, va a pasar a... Este archivo sigue perteneciendo a la familia. En este momento está la familia valorando las opciones que tiene para poderlo dejar bajo la figura de comodato a cargo de una institución especializada que garantice, por un lado, la preservación, pero que posibilite la consulta pública. Doctora, y bueno, en este siglo XXI, donde pareciera que ya está todo revisado, todo descubierto, ¿qué significan este tipo de hallazgos? Nos encontramos con noticias de fotografías, de rollos fotográficos en bodegas, en armarios. ¿Qué significan y por qué siguen apareciendo quizás este tipo de hallazgos, ¿no? Bueno, nosotros en el caso específico de las escuelas normales venimos desarrollando el proyecto de recuperación de archivos de las escuelas normales desde hace 3 años. Es un proyecto institucional. Para nosotros fue muy significativo encontrar los papeles de las escuelas normales, que algunas de ellas se fundaron a finales del siglo XIX, o sea, son más que centenarias, y otras son instituciones muy jóvenes, pero tienen sus documentos, ¿no? Yo creo que esto es un hallazgo fundamental que sirve para alimentar la historia de la educación en México. Digamos que el archivo en particular de Miguel F. Martínez te permite bordar fino, ¿no? Desentrañar una época que ha sido pues objeto, ¿no?, de muy controvertida, de grandes controversias, como sería el porfiriato, ¿no? Y el papel que tuvieron estos intelectuales en procesos muy importantes, por ejemplo, la fundación del Sistema Educativo Nacional, ni más ni menos, ¿no? La organización de la Universidad Nacional, el papel que deberían jugar las escuelas normales. Entonces, todo eso, todas esas discusiones participó Miguel F. Martínez. Yo les estaba comentando que las discusiones no fueron tersas, había contradicciones al interior de este grupo de intelectuales y había la posibilidad de debatir académicamente, ¿no? Entonces, yo he visto papeles en donde Miguel F. Martínez postula unas posiciones que son contradictorias con las posturas que traía Justo Sierra y el propio Porfirio Díaz, ¿no? Aunque él respete el principio de autoridad, estamos hablando de escenarios muy abiertos en donde los actores tienen la posibilidad de expresar sus ideas y de debatirlas públicamente, ¿no? Entonces eso como que un poco, al voltear la mirada hacia el porfiriato, pues un poco como que entra en tensión con esta idea que tenemos de que el régimen era autoritario, ¿no? Yo digo que, bueno, había escenarios en donde era profundamente autoritario, pero había otros. En este caso en particular, no, o sea, había posibilidades de una discusión, ¿no?, democrática. Otra cuestión que nos interesa mucho ver con respecto a las redes, hoy en la historia de la educación se está discutiendo mucho los procesos de internacionalización. O sea, ya sabemos que la educación no es, producto de un solo contexto, ya sea nacional, local, sino que más bien se trata de un proceso internacional. Y en este caso lo vemos con toda claridad porque Miguel F. Martínez, cuando argumenta, alude a la situación de la educación en distintos países, ¿no? Entonces él tiene una perspectiva internacionalista, o sea, él está discutiendo y está argumentando en función de procesos de la educación como un proceso internacional. Y eso hoy lo estamos recuperando mucho en la historia de la educación, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que muchas veces proyectos educativos que nacieron, por ejemplo, en las colonias de las potencias, cuando todavía, digamos, eran colonias, luego se modifican, se transforman y sirven para implantar algunos sistemas en las grandes potencias, ¿no? O sea, no solamente las colonias eran receptáculo, sino que producían, entonces hay como un camino de ida y vuelta,
en este proceso de construcción de la educación, ¿no? Que no es nacional, sino que más bien es un proceso internacional. Importante la labor que están haciendo con las normales, bueno, ahora que se habla o se empieza a replantear el papel de las normales ante la educación del siglo XXI, ¿no? Especialmente en México. Sí, para nosotros las escuelas normales son las instituciones como, digamos, que tienen mayor historia, ¿no? O sea, aparte además de la universidad, y nos parece que tienen ahí unos acervos de una enorme riqueza que dan cuenta de su diversidad, porque si algo tienes en la educación normal es diversidad, y que dan cuenta de algunas aportaciones muy importantes que han realizado estas instituciones pues a la educación del país, pero como te digo ahora estamos viendo que a la educación del mundo, ¿no? O sea, no fueron instituciones cerradas sobre sí mismas, son instituciones abiertas, ¿no? El mismo ambiente de la época, bueno, lo tenemos con el Ateneo de la Juventud y todos estos grupos que hicieron. Doctor, ¿este acervo se va a digitalizar aquí? ¿Se va a digitalizar en Ya lo estamos digitalizando. Aquí. Ahora lo estamos digitalizando. Hemos traído un experto en digitalización de documentos históricos y ya está trabajando. Yo creo que esa digitalización se va a concluir el día de hoy, y lo mismo la organización y el inventario. Muy bien. Tenemos una experiencia que nos permite organizar, no digitalizar, pero sí organizar y dejar montado un archivo histórico en una escuela normal en 1 o 2 semanas, dependiendo del tamaño, con sus cajas y sus inventarios, etcétera, y la cédula nos la otorgan en 15 días. Entonces estamos haciendo un trabajo pues para optimizar recursos, pues un trabajo muy eficiente. Muy bien, pues doctora Brenda Arteaga, gracias por haber venido aquí a W, por contarnos de esta buena noticia para la archivología, bueno, los archivos de Nuevo León, y bueno, pues esperar que los investigadores pongan mano en estos documentos para ver qué otras sorpresas podemos encontrar del célebre ingeniero Miguel F. Martínez. Claro que sí, yo creo que en este momento ya la intelectuales, historiadores de la universidad pedagógica y de las escuelas normales, por supuesto, van a trabajar de manera muy ardua en estos documentos que iluminan un periodo, un contexto, y que nos permiten sobre todo reconstruir con menos prejuicios nuestra historia de la educación. Bueno, pues muchas gracias, qué bueno que estuvieron por aquí y bueno, pues muy buenas noticias, ¿no? Claro. Gracias. Gracias.